Muy buenos días, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Feliz año también, estamos en la primera semana laboral, ¿verdad? De este año, comenzando, como les decía, este nuevo ciclo de webinars que está ofreciendo Tech Chile a todos los seguidores del mundo de experiencia de clientes y experiencia colaborador. Y hoy día tenemos un tremendo tema para presentarles de un estudio que realizó la consultora ProQualitas y vamos a estar con el equipo de ProQualitas. Justamente vamos a estar con Isabel Astorga, directora de consultoría y estudios de la consultora, y también con Andrés Osandón, director general de ProQualitas. Ellos dos estarán con nosotros presentándonos los resultados de un gran estudio que realizaron, así que ahora sí, les doy la más cordial bienvenida a Isabel y Andrés para que nos presenten estos resultados. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Ale, hola a todos, muy buenos días, ¿cómo Buenos están? días, Isa. Muy bien. Adelante. Bueno, ya nos Hola, presentó Alejandra. Con Andrés vamos a estar entonces hoy día mostrándoles a ustedes una parte de los resultados del estudio que tiene que ver con el cliente, con los colaboradores, ¿cierto? Y vamos a ir haciendo una presentación bien dinámica entre Andrés y yo. Vamos a avanzar y vamos a hacer primero una breve introducción al contexto, a por qué llegamos a hacer este estudio y luego les vamos a ir explicando de qué se trata, cómo lo hicimos y cuáles son los resultados, ¿ok? Así que aquí le voy a dar la palabra a Andrés y después retoma. bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a DEC por la invitación. Nosotros estamos muy contentos de presentar esta parte del estudio, como bien decía la Isa, porque el estudio abarca también otras dimensiones, ya lo vamos a contar, pero les queremos decir cuál fue como la historia para hacer este estudio, ¿ya? En nuestro trabajo en consultoría y en formación en la empresa, notamos un contexto, bueno, que todos lo saben, que todos hablan del contexto BANI, que es frágil, que es vulnerable, complejo, etcétera. Pero eso tiene algunas repercusiones dentro de las organizaciones. Una de ellas es la noción del tiempo. El tiempo o la ilusión del tiempo es que sea secuencial, es como que todo tiene un inicio, después luego sigue una etapa uno, etapa 2, etapa 3, etcétera. Y esa percepción del tiempo como secuencial ha ido cambiando un poco. Y de lo que era secuencial es como simultáneo. Todo está disponible, todo ocurre al mismo tiempo. Eh, es muy difícil hacer esas secuencias lógicas del tiempo y la percepción de lo que está ocurriendo es una percepción de aceleración, dice ahí la pregunta. Se acelera todo, pero también se automatiza todo. Entonces la respuesta es que si es aceleración o atomización del tiempo, en realidad es las dos. Eh, Ustedes saben que cada vez que uno pregunta, bueno, ¿cómo estás?, etcétera, lo más probable es que uno diga, mira, tengo mucho trabajo y no tengo tiempo. El tiempo está. El tema es que se presenta de manera muy atomizado, muy acelerado, y y nos falta como priorizar en ese cúmulo de información. Entonces, como el tema así aparece, nosotros quisimos empezar este webinar con esta imagen de un mosaico. Un mosaico representa distintas piezas, como bien ven ustedes ahí, que tienen distintos colores. Esas distintas piezas que tienen distintos colores están de alguna manera agrupadas en un pegamento, por así decirlo, y que da una configuración especial y una forma especial. Si uno quisiera conceptualizar a las organizaciones como ideales, uno podría decir, mira, en realidad el pegamento, el propósito, es la propuesta de valor en el caso de la experiencia de cliente, y todas las piezas funcionan de manera armónica, de manera sincronizada, cada uno sabe el rol que le corresponde, y ese sueño de esa empresa que está de una manera presentada como en coherencia, hace que las cosas funcionen bien, se logre el resultado,
la empresa logra una legitimidad social importante para seguir operando, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el estudio que vamos a presentar ahora? Nosotros pensamos de que esa ilusión de este mosaico, dada esta aceleración del tiempo, dada esta atomización del tiempo, dada también de que este torbellino de cosas que tenemos a diario, que no tiene un torbellino así de cosas urgentes que hacer, nos queda muy poco tiempo para reflexionar, para pensar, para dedicarnos un poco a ver lo que está ocurriendo, etcétera. Y eso tiene un efecto en las organizaciones. Las organizaciones les es más difícil hacer planificación estratégica. Las planificaciones estratégicas son más de corto aliento que de largo aliento. Y va generando también algunas consecuencias al interior de la organización, especialmente las más grandes. Hay redundancia de proyectos, de iniciativas, incluso hay desenfoque de repente, luego hay parcialidades, cuesta tener esta visión global, integral, hay pérdida en todos sentidos, pero fundamentalmente de recursos. La organización frente a este caos externo tiende a organizarse en silos porque cuesta mucho integrarse entre una área y otra, y esto también va generando un agotamiento en las personas. Eh, si uno pensara esto en el tema de la experiencia cliente, uno diría que no sería raro encontrar distintas iniciativas de experiencia cliente al interior de las organizaciones y no necesariamente esas iniciativas están dialogando unas con otras. O distintas iniciativas en temas comerciales o de producción y que no necesariamente dialoga con un concepto o con la experiencia del cliente. O iniciativas que tienen que ver con la experiencia del colaborador, no necesariamente dialoga con la experiencia del cliente y ocupamos atributos distintos, ocupamos estándares diferentes, toda vez que este sueño de este mosaico, que funciona casi perfecto, lo vemos cada vez más lejano. ¿Sí? Entonces, la pregunta central acá es, ¿cómo están preparadas las organizaciones chilenas para esta transformación que es realmente una transformación cultural, que implica hacer una modificación de nuestra manera de trabajar, que implica la necesidad de integrar en un contexto que te obliga de alguna manera a operar de manera separada o tensionada, por así decirlo? Y lo que quisimos hacer nosotros, por eso estamos contando la historia, es que veíamos a las empresas como un mosaico y cada vez la vemos menos. Entonces quisimos ver qué es lo que estaba ocurriendo y cómo estaban preparadas las organizaciones chilenas para esta verdadera transformación cultural, y que no hablo solamente de la revolución tecnológica, sino también de la revolución de la manera de cómo estamos trabajando. Entonces nosotros quisimos abordar esta problemática, esta realidad, buscando cuatro dimensiones. Y las dimensiones que fuimos viendo, la primera fue qué pasa o qué está ocurriendo o qué tanto avance hay en la dimensión de desarrollo de personas. Luego, en la dimensión relacionamiento cliente, en la dimensión de sostenibilidad y cultura ética. Bueno, la cultura ética es importante dado los últimos acontecimientos y las últimas regulaciones que han habido también en este tema, y la gestión estratégica. Entonces dijimos ya, vamos viendo cómo se van comportando estas cuatro dimensiones en este contexto de transformación cultural. Y hoy día nos vamos a enfocar un poquito más en el relacionamiento cliente, pero solamente para que ustedes tengan como la visión global. En cada una de estas dimensiones definimos algunas categorías, ¿no? Por ejemplo, en la dimensión de desarrollo de personas, definimos las categorías de desarrollo de liderazgo y equipo, percepción de beneficio, gestión del talento, etcétera. Como esta presentación va a ser después distribuida para ustedes, yo no me voy a centrar mucho en cada una de las categorías de las dimensiones. Pero sí quisiera decir de que cuando empezamos el estudio, queríamos ver cómo se comportaban estas cuatro dimensiones
Y, y cuando vimos los resultados, encontramos un hallazgo muy interesante, que también se los vamos a contar hoy día, de que en realidad lo que íbamos a buscar lo encontramos, pero cuando lo encontramos, vimos un hallazgo y dijimos, chuta, hay relaciones entre las variables, y con esta visión de este mosaico, dijimos, chuta, a este mosaico que está todo organizado, armonizado, con un pegamento fuerte que es un propósito, una propuesta de valor que hace que las piezas se peguen, frente a esta noción del tiempo que es como una noción de aceleramiento, pero también de tener todo disponible al mismo tiempo y un torbellino de cosas, dijimos, bueno, a esta cosa que vamos a buscar, le vamos a llamar coherencia. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, eh, contando un poco los paso a paso hasta llegar a esta coherencia, y que tiene que ver con la coherencia también de la experiencia del cliente, la experiencia del colaborador, del propósito, etcétera. Así que la Isa ahora nos va a contar un poquito las características del estudio. Sí, bueno, ¿qué hicimos con el estudio? Investigamos en 600 trabajadores o colaboradores de empresas en Chile, empresas tanto públicas como privadas, por eso les llamamos organizaciones. ¿Cómo lo hicimos? A través de un panel online. Contratamos una empresa bien importante y seria para trabajar paneles y entrevistamos trabajadores de empresas grandes, medianas y pequeñas en el mes de agosto del 2024. ¿Qué es lo que queríamos buscar? Queríamos buscar cuál es el nivel de avance hacia organizaciones que fomentan una cultura customer centric, considerando además estrategias y metodologías que generen experiencias diferenciadas y significativas en sus clientes. Entonces, dicho la introducción de Andrés, y más o menos ustedes ya vieron cómo armamos el estudio, lo armamos también por cuotas por zona geográfica dentro de Chile, por cuotas por género, así que está como bien representativo de la realidad chilena. ¿Cuál es el nivel de avance? Vamos a ver primero el nivel de avance general y después le vamos a ir haciendo zoom a los niveles de avance dentro de relacionamiento cliente. ¿Ok? Hay un nivel de avance general en que nosotros las 4 dimensiones que les comentó recién Andrés, ¿verdad? Donde quisimos poner nuestra investigación, que es desarrollo de personas, gestión estratégica, sostenibilidad y cultura ética y relacionamiento cliente. Nosotros aquí lo que estamos mostrando es un puntaje neto para llegar a un solo valor. Entonces, el nivel de desarrollo hacia organizaciones centradas en las personas llega a un 37%. El nivel de desarrollo o de avance hacia organizaciones que aseguren el cumplimiento de su estrategia a un 43%. Y así la cultura de sostenibilidad ética, o sea, sostenibilidad, cultura ética y diversidad, ese nivel de avance llega a 45%. Y en el caso de organizaciones customer centric y que tienen estrategias que están orientadas hacia eso, llegan a un 51%. Esto recuerden que son puntajes netos y que son percepciones desde los colaboradores. ¿Ok? Aquí no estamos preguntándole a los clientes, le estamos preguntando a las personas que trabajan dentro de las empresas. Eso hay que tenerlo súper presente a lo largo de todas las láminas que vamos a ir revisando, ¿ya? Estos puntajes netos nos dan un promedio de un 44%. Entonces, lo primero que dijimos es, chuta, en realidad el nivel de avance hacia organizaciones centradas en las personas, entiéndase por personas, clientes y colaboradores, que sean más coherentes, más sostenibles y más saludables, es 44%. O sea, tenemos acá una brecha bastante grande que seguir avanzando todavía, ¿cierto? O sea, es más bien un nivel de avance moderado. ¿Por qué les mostramos estas 4 dimensiones a pesar que vamos a hacer doble clic en el relacionamiento cliente? Porque hay un hallazgo aquí bien interesante que queremos que se lleven también como idea fuerza, que es el avance en el mundo del desarrollo de personas está bastante más atrás que el avance en el mundo de los clientes. Es decir, estamos más preocupados, más pendientes de la experiencia cliente que de la experiencia de las personas con las que trabajamos. Y ahí, primer hallazgo. Hoy día, como les decíamos, nos convoca el pilar relacionamiento cliente, ¿cierto? Sin embargo, están súper interrelacionados los 4 pilares. O sea, es difícil separarlo. Y hoy día vamos a ver relacionamiento cliente, pero van a ver muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo de personas también. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos, ¿verdad? Como muchos de ustedes, que la experiencia
del cliente y la experiencia del colaborador van de la mano, y casi iba a decir obviamente van de la mano, pero todos sabemos que van de la mano, ¿cierto? Nosotros llevamos muchos años trabajando, más de 30 años lleva ProQualitas, trabajando en el mundo de las personas y de los clientes, y estamos súper convencidos que van de la mano. Entonces, si bien hay doble clic acá, está muy relacionado con desarrollo y personas. Entonces, miremos primero cuáles son las dimensiones o las preguntas que hicimos respecto a relacionamiento cliente. ¿Ok? Y ahí tenemos 8 preguntas que las vamos a ir analizando de a poco. Primero, estas 8 preguntas tienen que ver con las dimensiones que mencionaba Andrés al principio, que son los temas que nos inquietaron como equipo ProQualitas, el equipo de consultoras que conformamos la empresa, de consultores. Dijimos, bueno, ¿cuáles son los temas que nos inquieta averiguar sobre los temas de cultura, cliente al centro? Hay temas de capacitación, de información acerca, cuánto me informan acerca de la satisfacción, las expectativas, las necesidades de los clientes, cuánto trabajamos o no con sellos de atención, etcétera. Vamos a irlo revisando en los gráficos mismos. Y hay temas de postventa que las quisimos separar para tener una mirada de la postventa solita. Van a ver por qué ahora. Y lo que comentaba Andrés, nosotros fuimos a buscar esta información que respondía a una serie de hipótesis del equipo de consultoría de ProQualitas, que esto fue un trabajo muy de equipo. Em, entonces fuimos a buscar esta información, y a partir de esta información nos fuimos dando cuenta que había un hallazgo que tenía que ver con la coherencia. Entonces, nos fuimos a todas las preguntas del estudio, de todas las dimensiones, y dijimos, bueno, aquí hay preguntas que tienen que ver con la coherencia hacia los clientes, hacia los colaboradores, con nuestro propósito, con cuán coherentes son los líderes y con la coherencia con las comunicaciones. ¿Ok? Entonces vamos a revisar el mundo de la cultura cliente al centro y también este hallazgo coherencia. ¿Ok? Entonces, el mundo de la cultura cliente al centro, miremos primero, aquí vamos a ir ya mirando gráficos y números, miremos primero las 5 primeras preguntas que hicimos sobre cultura cliente al centro. ¿Ok? Estas 5 primeras preguntas tienen que ver con las capacitaciones o entrenamiento que recibo para poder atender al cliente. Tienen que ver con si contamos o no en las empresas con un sello de atención, y un sello de atención significa específicamente la manera en cómo queremos vernos, ¿verdad? También le hemos llamado propuestas de valor a veces, pero tiene que ver con cómo queremos vernos, cómo queremos que nos vean los clientes, qué es lo que nos hace sentido a nosotros como colaboradores mostrarnos, o sea, cómo queremos mostrarnos y qué es lo que necesitan ver los colaboradores de la empresa. Ahí se construye el sello de atención. Y tiene que ver con las comunicaciones. Si la empresa comunica a sus empleados información importante acerca de los clientes, tiene que ver también estas preguntas con eh, si a la empresa le importa conocer o mostrar las necesidades y expectativas de los clientes, así como su satisfacción, ¿verdad? Que es el mundo de la voz del cliente. Y hicimos una pregunta de autopercepción con respecto a la cultura CX. O sea, les preguntamos, ¿la empresa donde trabaja, crees que tiene una cultura de poner las necesidades del cliente al centro en todas las acciones que vamos realizando? Y aquí lo primero que nos sorprendió es el porcentaje tan alto que aparece aquí en esta autopercepción de cultura cliente al centro. Es decir, aquí el 64% de los colaboradores en Chile percibe que ellos sí tienen una percepción de poner, o sea, sí tienen un resultado positivo con respecto a que si la empresa pone al cliente al centro o no. ¿Cierto? Entonces dijimos nosotros, chuta, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser que este 64% sea tan alto si en los mismos gráficos no se condice con que además, o sea, con que hay solo un 31% que dice que está recibiendo capacitación o entrenamiento para atender mejor a sus clientes? Y menos de la mitad dice que cuenta con un sello de atención. Entonces, ¿cómo voy a tener una cultura cliente al centro? Perdón, si tengo estos dos primeros aspectos tan bajos. ¿Ok? Y aquí los invito a ustedes a que nos opinen ahí a través del chat. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que está pasando esto? ¿Será que esta autopercepción del 64% responde más bien a algo declarativo, a algo deseable, al deber ser? ¿No es cierto? ¿Será que responde más bien a porque me están poniendo incentivos por atender bien?
¿qué otras cosas pueden estar explicando esta como disonancia que ocurre? Y aquí empezamos a ver que habían aspectos que más que disonancia, dijimos aquí hay como una incoherencia detrás, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos estos dos resultados de acá de comunicación y de voz del cliente, que a pesar que la mayoría, ¿verdad? Este 63% se interesa por conocer la necesidad, expectativa y satisfacción de los clientes, es decir, el mundo de la voz del cliente, para la mayoría es relevante. Sin embargo, solo el 45% dice que en la empresa me comunican información sobre los clientes. Entonces también decíamos, bueno, aquí hay como una contradicción también. Se generan estas brechas en el fondo. Entonces aquí nos encantaría escucharlos, leerlos a través del chat, que pudieran aportarnos con sus propias experiencias, con qué brechas han visto ustedes en sus propias empresas también, y por qué creen que ocurre esto. ¿Qué pasa si esta misma pregunta de la cultura cliente al centro se la hiciéramos a los clientes? ¿No es cierto? Tendríamos ahí un match bien interesante que analizar. Las siguientes tres preguntas las separamos y tienen que ver con postventa. Y aquí, si se fijan, el porcentaje más alto tiene que ver con que si para los clientes es sencillo hacer una solicitud o un reclamo. Y tiene que ver con los canales, ¿verdad? Con los procesos, con los procedimientos para hacer solicitudes o reclamos. Y aquí, más de la mitad dice que sí. Luego les preguntamos si sabían perfectamente qué hacer frente a un cliente que manifiesta un reclamo. Y aquí más de la mitad dice, sí, yo sé, y tiene que ver con protocolos, con procedimientos, yo sé que tengo que ingresar a una plataforma, yo sé que tengo que ingresar el reclamo a un sistema, etc. Sin embargo, aquí empezamos a bajar cuando vemos si estamos aprovechando o no los reclamos de los clientes como una oportunidad de hacer las cosas mejor. ¿En qué empezamos a bajar? En el mundo de la mejora continua. Entonces, no basta con que los clientes puedan manifestar sus inconformidades, sus quiebres de servicios, sus solicitudes, ¿verdad? Sino que se trata de resolverlos y que evidentemente no se vuelvan a repetir. Entonces aquí de nuevo vemos que hay una brecha, una disonancia entre lo que declaro, ¿verdad? Y lo que realmente está ocurriendo, igual que en la lámina anterior. Entonces vemos este hallazgo que tenía que ver con que, ok, en el mundo de la postventa tenemos resultados, en el mundo de la cultura cliente tenemos resultados, sin embargo empezamos aquí a observar estas disonancias, estas incoherencias. Y ahí me imagino que están escribiendo por el chat, ahí veo ya algunos comentarios que los vamos a ir revisando más adelante, pero de verdad me encantaría que se quedaran con esta pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo acá? ¿Por qué estas disonancias? ¿Por qué estas diferencias? ¿Por qué estas brechas entre lo que declaran y lo que ocurre? Ahora, ¿es pareja esta percepción de avance, de ser realmente organizaciones que tenemos esta mirada cliente al centro? Si miramos todos los resultados anteriores y nos quedamos con un promedio de esas 8 preguntas que revisamos, ese promedio nos da 51% de neto, ¿ok? Ese 51% si lo miramos entre líderes y no líderes. Fíjense la tremenda brecha que se produce acá. Los líderes o las personas que tienen personas a cargo, ¿verdad? O los jefes, ese 51% de promedio de avance sube a 65 y en los no líderes baja a 45. ¿Qué les parece? Acá en el fondo todas las fichas de las empresas siempre están puestas sobre los líderes, trabajar mucho con los líderes, que está bien, está correcto, de hecho hay que seguir avanzando. Sin embargo, las personas que están debajo de esos líderes no están persiguiendo el mismo nivel de avance que los líderes. Y otro hallazgo interesante es que tenemos una brecha también según el tamaño de empresa, y esta brecha atraviesa muchas preguntas de este estudio, y tiene que ver con que las grandes empresas, fíjense bien, se están comportando muy parecido a las microempresas, pero eso no es porque obviamente tienen características absolutamente diferentes, dolores absolutamente diferentes. Sin embargo, en la percepción de cuánto avanzamos en esto de tener una mirada cliente al centro, tienen resultados muy parecidos. Aquí también ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? La microempresa tiene al cliente cerca, física, literalmente tiene al cliente cerca, y la gran empresa tiene todo un desarrollo de áreas detrás de experiencia cliente, de experiencia colaborador. En cambio, la pyme, la pequeña y la mediana están al medio. Aquí es donde vemos los dolores y las brechas más grandes. Vamos a revisar ahora los temas
sobre estas brechas que les fui comentando con respecto a estas 8 preguntas que hicimos sobre cultura cliente al centro. Y para estas brechas le hemos llamado el desafío coherencia, que tiene que ver con esta disociación, con esta incoherencia que estamos viendo, que nos muestran los resultados. Y le voy a dar la palabra a Andrés para que retome el tema del mosaico. Súper, gracias Isa. Muy cortito, ¿ya? Pero según los resultados, como bien decía la Isa, fuimos a buscar algo y fuimos encontrando otra cosa. Entonces, de las 4 dimensiones que presentamos, dijimos, chuta, hay algunas relaciones que pueden ser muy importantes para la experiencia del cliente o para las culturas orientadas o centradas en la experiencia del cliente. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Veamos qué ocurre. Y este sueño del mosaico, empecemos a recuperarlo. Empecemos a ver cómo empezamos a reconstruir las distintas piezas, cómo podemos agregar el propósito o la propuesta de valor que sea alineada con el modelo de negocio. Pero necesitamos datos para descubrir por dónde avanzar. Entonces, lo que empezamos a hacer es hacer cruces entre las distintas variables. Por ejemplo, y entre lo que es cultura y propósito con productividad. El objetivo acá fue como armonizar entonces el propósito con la productividad. Y otro elemento que dijimos, chuta, sí o sí tenemos que ir a buscar, es qué tanta coherencia hay entre la experiencia del cliente versus la experiencia del colaborador. Ahí nosotros dijimos, ok, en ocasiones se hacen viajes de experiencia del cliente y viajes de experiencia del colaborador ocupando, por ejemplo, atributos que son distintos. ¿Ya? Hago una promesa del cliente de simplicidad, hay una promesa del cliente de disponibilidad o de atingencia o pertinencia de lo que estoy ofreciendo versus la experiencia del colaborador, que puede ser incluso, y lo hemos constatado también en nuestra experiencia, que sean contrapuestos, que sean atributos que sean contrapuestos. Entonces todos los esfuerzos, en vez de ser sinérgicos, pasan a ser un poco dispersos. Y este sueño del mosaico se ve cada vez más lejano. Entonces tenemos que volver a recuperar, a volver a sinergizar, y a lo mejor estamos trabajando, y este es el mensaje, más de la cuenta. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros definimos el concepto de coherencia em, con una definición operacional que después se la vamos a contar más adelante, pero con una visión de, del ser, o sea, de la identidad de la organización y de las personas, con su hacer. O sea, que haya coherencia entre lo que soy y lo que hago. Y eso es lo que vamos a presentar ahora como algunos hallazgos que dijimos, chuta, esto es importante que lo tengamos en cuenta para realmente tener una cultura centrada en el cliente. La Isa nos va a contar un poco cómo construimos este indicador de coherencia y nos va a dar algunos ejemplos de las preguntas que encontramos que fueron relevantes y que nos dio y que relacionamos con otras variables, entre ellas la recomendación, y que nos parece importante mostrarlos hoy día. Estaba leyendo también los Isa. comentarios que están dejando en el chat, que están súper buenos. De verdad los invito a que nos comenten harto, porque esto igual necesitamos el feedback y nos gustaría también ir enriqueciendo todos estos análisis con sus opiniones. Bueno, como empezamos a ver este hallazgo de coherencia, dijimos, bueno, vámonos a revisar las preguntas que están en el pilar relacionamiento cliente, pero también vámonos al pilar desarrollo y personas, y encontramos 5 preguntas, las cuales tienen que ver directamente con nuestras hipótesis de coherencia. Una es cuán coherentes somos entre lo que prometemos al cliente versus la realidad. Es decir, la empresa donde trabajas, ¿son coherentes en lo que prometen al cliente y lo que realmente le entregan? Y aquí vemos los porcentajes de respuestas favorables, de respuestas moderadas o intermedias y de respuestas negativas. Vimos otro tema que tenía que ver con el propósito versus el impacto. Es decir, el propósito de esta empresa se ve reflejado en acciones concretas hacia los empleados, clientes y hacia la sociedad. Esta pregunta nos parece una pregunta super power, o sea, es como la prueba de la blancura de las empresas, ¿o no? O sea, imagínense la media pregunta, o sea, el propósito de esta empresa se ve reflejado en acciones concretas hacia los empleados, clientes y sociedad.
Luego encontramos otra pregunta que tenía que ver con el liderazgo versus la ejecución. Es decir, ¿las personas con cargo de jefatura y liderazgo demuestran coherencia entre lo que dicen y lo que hacen? Otra pregunta con la coherencia CX versus EX. ¿La empresa donde trabaja se preocupa de igual manera de sus clientes y de sus trabajadores? Y otra coherencia con respecto a las comunicaciones internas y externas. La empresa donde trabajas tiene el mismo discurso hacia afuera, es decir, hacia los clientes, hacia el mercado, ¿verdad? En general, que hacia adentro, hacia sus equipos, sus trabajadores, sus colaboradores. Entonces, con estas 5 preguntas, lo que hicimos fue que calculamos un puntaje neto, que es este que aparece acá, ¿verdad? Para quedarnos con un solo valor y hacer un análisis más simple. Y de todos esos puntajes netos sacamos un promedio. Entonces, nuestro promedio o nuestro indicador de coherencia llega al 20% en puntajes netos, que es el puntaje más exigente también. Entonces decimos, chuta, aquí tenemos una brecha bien grande que seguir avanzando. Entonces, si tuviéramos que resumirlo, nosotros, ustedes, dentro de sus empresas, nosotros con nuestros clientes, lo que hemos visto es que el contexto, ¿verdad? La sociedad chilena, hoy día las empresas están siendo mucho más sujetas del escrutinio tanto de nuestros clientes, de nuestros colaboradores, como de la sociedad en general, ¿verdad? O sea, nos están mirando, nos observan, nos juzgan, ¿verdad? Nos evalúan. Por tanto, indagamos entre lo que se declara y lo que hacemos, por tanto, en esta percepción de coherencia que ya comentó Andrés y que hemos ido encontrando brechas entre lo que prometemos al cliente versus lo que realmente le entregamos al cliente. Hemos encontrado brechas entre el propósito, ¿verdad? Y las acciones concretas que refleja ese propósito hacia los empleados, los clientes y la sociedad en general. Encontramos brechas entre lo que el líder dice y lo que el líder hace. Y encontramos brechas entre las prácticas y el discurso hacia afuera y hacia adentro, es decir, hacia el mercado, cliente y sociedad en general versus nuestros propios trabajadores y nuestras propias personas. ¿Ok? Ahora, ¿es pareja esta percepción de coherencia hacia el cliente? Porque aquí nos vamos a quedar con dos números. Nos vamos a quedar con la percepción de promesa cliente versus realidad, ¿verdad? Que tenemos un indicador del 32. Y nos vamos a quedar con estas dos de abajo que son las que tienen que ver con nuestras personas. Entonces, si revisamos primero clientes, que es ese 32, ¿verdad? Que es la empresa donde trabaja, es coherente en lo que promete el cliente y lo que realmente le entrega, ese 32% se comporta de manera distinta entre líderes y no líderes, de nuevo, igual que los resultados anteriores. ¿Ok? Aquí de nuevo tenemos una tremenda brecha. Nosotros trabajamos con líderes, pero ¿qué pasa con el resto de las personas? ¿Cierto? Pero además encontramos un hallazgo bien interesante, que las personas que están aquí, asistentes, que son del sector público, que muchas veces no se les hace ni una mención en los estudios, que no están considerados, aquí están considerados. Y aquí encontramos una brecha bien importante entre esta declaración de coherencia de cara a los clientes, entre el sector público y el sector privado, que también da para una conversación, pero como en pro del tiempo, les queremos dejar solo el dato para que quede despiertado así como la inquietud. Y una brecha de nuevo según el tamaño de empresa, ¿ok? En donde aquí las microempresas son las que mejor perciben este desempeño de cara a los clientes. Después están las grandes empresas, las pequeñas y las medianas donde tenemos los mayores dolores. Aquí de verdad los invito a que en el chat nos vayan comentando por qué creen que se dan estas brechas, ¿ya? A ver si alcanzamos a comentar algo al final de la presentación. Ahora, pensando en la coherencia persona, que eran las dos partes de abajo de las 5 preguntas que les mostré yo recién, ¿verdad? Y dijimos, hay 2 preguntas que tenían que ver con nuestras personas. Esas 2 preguntas nos da un promedio de un neto de 11%, ¿ok? Y que tiene que ver con si nos preocupamos de igual manera de nuestros clientes que de nuestros trabajadores y que además si tenemos el mismo discurso hacia afuera que hacia nuestros equipos, nuestros trabajadores o hacia adentro. ¿Qué es lo que nos muestra este tan bajo puntaje neto? Porque 11% acá a nosotros se nos apretó la guata porque dijimos, pero ¿cómo puede ser tan bajo la coherencia de cara a nuestras personas? Tenemos más foco en los clientes que en nuestras personas, que ya lo habíamos visto en las primeras láminas cuando les mostramos los resultados de las 4 dimensiones, ¿verdad? Que abordamos. Y sabemos, ustedes también lo saben, igual que nosotros, que el foco en las personas es clave, ¿verdad? Para todos los resultados y todos los indicadores y todo lo que queramos hacer de cara a los clientes. Y acá
lo que quisimos demostrar es que es clave para mejorar la recomendación neto o el INPS, ¿verdad? Estamos convencidísimos de esta fórmula. Ahora, ¿cómo lo demostramos? Ustedes también lo habrán visto en otras presentaciones porque esto es muy demostrable en el fondo, que trabajar con las personas, que es lo que sucede. En este caso, lo que estamos demostrando es que el nivel de recomendación para quedarme en una empresa, para no irme, sube de un 41%, que es la muestra total, sube a un 80% entre aquellas personas que perciben que este nivel de coherencia es alto y baja a menos 10% entre las personas, los colaboradores que perciben que no somos una empresa coherente de cara a ellos mismos, de cara a las personas. Miren qué tremendo resultado, qué tremenda brecha, ¿verdad? Entonces revisamos algunos datos de cliente, algunos datos de persona y con esto nos queremos ir a una breve síntesis para dejar algunos minutos para poder conversar y leer los comentarios que fueron poniendo en el chat. En esta breve síntesis queremos revisar, bueno, con lo que hemos conversado, así bien en breve, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos podemos quedar? ¿Con qué ideas fuerza? ¿Ok? Y aquí también nos gustaría que fueran comentando esas ideas fuerza que les vamos a ir mencionando nosotros. ¿Ok? Así que le doy la palabra a Andrés. Muchas gracias, Isa. Bueno, este índice de coherencia, nosotros en ProQualitas los vamos a seguir trabajando, ¿ya? De hecho, tenemos ya diseñado un instrumento para medir el nivel de madurez de coherencia de las organizaciones, ¿ya? Pero sigamos un poco en la fase de lo que es este estudio. Eh, las claves para construir, a ver, dos respuestas a esa pregunta. Fíjense lo siguiente, el 52% de los trabajadores de chilenos considera que no somos totalmente coherentes entre lo que prometemos al cliente y lo que realmente entregamos. Acuérdense que esta es la percepción de los trabajadores. Es decir, de 10, 5 dicen que no somos coherentes entre lo que prometemos y lo que realmente entregamos. Y lo segundo, que el 60% de los trabajadores chilenos considera que no se preocupan de igual manera de sus clientes y de trabajadores. O sea, de 10, 6 dicen que hay mayor preocupación por los clientes que por los trabajadores. Entonces, em, genera una disonancia cuando a su vez se indica que no tienen el mismo discurso hacia afuera que hacia adentro. Entonces, eso tiene mucha implicancia. Y también se puede visualizar muchos errores también que se cometen. Un error que nosotros queremos como advertir y que no se cometa más es diseñar modelos o viajes de experiencia de clientes que sean con atributos distintos a los ocupados con los viajes de experiencia del colaborador o del trabajador. De ahí tenemos un gran error de diseño. Entonces, cuando no se consideran las propuestas de valor y atributos de experiencia distintos para los clientes y los colaboradores, quedan muy inconsistentes, porque además las estrategias comunicacionales, pónganse ustedes que hay un trabajador, un grupo de trabajadores que ve en las estrategias de marketing ciertos conceptos, por ejemplo, referido a la disponibilidad, la agilidad, etcétera, pero que no lo ve al interior de las organizaciones. Eso genera una insolencia tremenda. Entonces, también cuando se diseñan experiencias de cliente que no están enfocados realmente en la cultura, tenemos un error tremendo de empujar a la organización a algo que no es. ¿No? Por ejemplo, uno podría decir, mire, vamos a jugarnos por la simplicidad, pero si no eres simple, mejor escoge otro diferencial, porque si no, te va a costar mucho involucrar a tu cultura, o a no ser podrías colocar la simplicidad, pero que sea como un proyecto de mediano y largo plazo, pero no por ahora. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, nosotros pensamos de que la experiencia del cliente, la experiencia del colaborador y luego después vendrá la experiencia de los proveedores, de las alianzas, etcétera, tienen que tener un tono más humanizador. Por eso es importante hablar de la humanización de la experiencia total.
en términos de coherencia, en términos de que lo realmente somos y podemos hacer. Entonces, nosotros vemos con mucha preocupación que se diseñan modelos de servicio o de experiencia que a su vez no están dialogando con los modelos de negocio. A mí en lo particular me produce mucha em, preocupación cuando se diseñan modelos de experiencia y luego lo comercial o la productividad está como aparte, son como entes aislados. ¿Y quién dijo que en la sistemática comercial, por ejemplo, no habría que incorporar también la experiencia de clientes? ¿Por qué se ven o se tienden a ver como elementos separados? Entonces, nosotros empezamos a trabajar en esto y eh, definimos operacionalmente lo que es la coherencia organizacional. Y lo definimos de esta manera. Dijimos que corresponde a la alineación estratégica y operacional, es decir, de la estrategia y la ejecución, que garantice que todos los elementos de la organización, desde su propósito y cultura hasta su proceso y la ejecución, trabajen de manera armónica para entregar valor consistente y significativo a los clientes, colaboradores y también de la sociedad. Cuando uno ve el tema de la coherencia, uno dice, oye, es súper difícil lograr coherencia total. Es cierto, y prácticamente podría ser un imposible, pero lo que no es imposible es avanzar hacia esa coherencia. Y la coherencia de una organización también pasa por la coherencia personal, ¿ya? Son elementos que están también interrelacionados, por lo que tú crees y lo que tú haces. Entonces, en definitiva, la invitación es a pensar en qué tanto está alineado lo que es la estrategia con la ejecución real. Y ahí es donde tenemos que lograr mayor coherencia. Esto tiene para nosotros ciertos eh, imperativos o claves para seguir construyendo unas culturas organizacionales más coherentes. Lo primero que nos salta a la vista es que necesitamos una gobernanza clara y legitimada que tenga esta visión global. Yo les hago una pregunta. ¿Qué área está viendo la experiencia del cliente con la experiencia del colaborador? ¿Qué área está viendo las dos experiencias juntas? Algunas empresas la tienen, pero se los pregunto a ustedes que están acá. ¿Cuál es el área que las ve? ¿O ve la experiencia del colaborador, recursos humanos o gestión de personas, y la experiencia del cliente, marketing? ¿O hay una visión global o una gobernanza global que está velando por ambas experiencias? Eso es lo primero que nos salta a la vista. Vemos la necesidad de contar con una gobernanza que cuente, que tenga esta visión global y que la incorpore al modelo de negocio. Segundo, los propósitos organizacionales comprobables en la realidad. Es decir, cada organización tiene sus respectivos modelos de negocio, sus respectivos ecosistemas relacionales, pero si yo tengo un propósito declarado como eslogan, por ejemplo, como un mero eslogan, y que no dialoga con las necesidades y las expectativas de los colaboradores, trabajadores, de los clientes, de todo el ecosistema relacional, entonces tiendo a desajustar ese propósito declarado o esa promesa declarada a las prácticas reales y concretas de cada organización y genero ahí otra incoherencia más. La tercera es obvia, no podemos tener un diseño de un modelo de servicio, un modelo de experiencia del cliente que no dialogue con el modelo del negocio. Es decir, la experiencia cliente tiene que ser sostenible a la empresa en sus tres dimensiones, de corto, mediano y largo plazo, porque si no, estamos diseñando experiencias que van a ser difíciles de conseguir porque la sinergia con los otros actores dentro de la organización no va a ser fácil, pero lo que dialoga y lo que hace dialogar a la organización son los modelos de negocio. Entonces tiene que haber una consistencia en eso. Y por último, otra cuarta idea fuerza es que la propuesta de valor también tiene que estar alineada
muy alineada a las necesidades específicas y expectativas específicas de los clientes, pero también de los colaboradores. Entonces, cuando los clientes o algunas empresas nosotros nos piden diseñar propuesta de valor, primer error, diseñar una propuesta de valor sin saber y conocer las necesidades o los arquetipos que se están generando entre de los clientes que tú tienes como grupos objetivos. Primer error. Segundo error, que tampoco estoy considerando los arquetipos de los colaboradores. Entonces, cuando tengo que definirlo, si lo defino fuera de la necesidad y expectativas de estos grupos, voy a generar también, o voy a tender a generar también incoherencia y voy a tener prácticas que sean muy difíciles de sostener, improductivas, redundantes, no logrando la coherencia adecuada y muy difíciles, entre comillas, de promover y de vender internamente este tipo de proyectos y este tipo de programas. Entonces, lo que queremos nosotros como dar como idea fuerza de este estudio y de este webinar es que pasemos de este patchwork que hay dentro de las organizaciones que tienden a ser inorgánicas y, permítanme la palabra también, inútiles, porque nos dan empezamos a abordar temas que no tienen resultados en realidad, a pasar eh, a este mosaico que hablamos al principio, que se distingue o que se distinguiría por una mayor coherencia. Recordemos que la coherencia total a lo mejor no la logramos, pero sí podemos lograr porcentajes superiores al 50 o al 60% de coherencia, ya estamos muy bajos ahora, eh, y que sea también consecuencia de la excelencia organizacional. Entonces, el patchwork inútil, inorgánico, al mosaico. La coherencia es un concepto simple, muy simple de entender, pero tiene el poder de transformar las vidas de la organización y también de nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque es también lo que nos pasa a nosotros en el día a día. Nosotros también queremos lograr mayor coherencia, ser coherente entre tus principios, tus valores, tus expectativas, tus sueños, versus también lo que haces y cómo reflejas eso que tú quieres que se logre. Esas convicciones que tú tienes acerca de la vida, etcétera, lo que tú más quieres es que se tiene su correlato en las acciones concretas. Y lo mismo pasa con las organizaciones. Entonces, nuestro llamado desde Proqualita es logremos coherencia, seamos más simples, no sigamos haciendo más de lo mismo, enfoquémonos en los modelos de negocio, seamos coherentes con el propósito, no definamos propósitos que sean mero eslogan y que no sirven para nada, y vamos por propósitos que sean funcionales, ajustados a tus modelos de negocio y que además sean legitimados por el bien común. Y esa es nuestra invitación. Entonces la Isa nos va a contar un poco Sí. eh, lo que queremos. Nos vamos a dar un código QR y yo, ya que estoy terminando, quisiera agradecer la participación de todos. Tenemos una gran convocatoria y pues, fundamentalmente agradecer la invitación de DEC a través de la Ale y la Marisa, porque me encanta presentar estos temas, especialmente los que están relacionados a la experiencia del cliente. Ahora, ojo, que este tema en particular de experiencia de este estudio tiene las otras tres dimensiones que en algún momento la podemos mostrar también cómo se comportaron, pero el mensaje para la experiencia del cliente es este. Ujú. Gracias. Bueno, y la coherencia también es una forma de recuperar quiebres de confianza, ¿verdad? Tantos estudios, tantas presentaciones que hemos visto del quiebre de confianza que ocurre ya hace muchos años en los consumidores chilenos, pero también los quiebres de confianza internos dentro de las empresas, también los quiebres de confianza de los colaboradores con sus propias empresas, ¿cierto? La confianza, como dice ahí, es un concepto simple, pero tiene el poder de transformar nuestras vidas. Nosotros estamos convencidísimos de eso y si uno lo lleva a la vida personal, laboral, a los trabajadores, a los clientes, pucha que hace sentido, ¿verdad? Nosotros les queremos dejar este QR por temas de tiempo, donde se van a ir a una página en Menti, donde nos pueden pedir más información, nos pueden dejar más comentarios. Nosotros ya le pedí a la área que nos guardara por favor el chat de este webinar porque nos interesa mucho leer. Yo he estado leyendo lo que aparece y hay muchos temas que
estamos como en sintonía, parece en la misma sintonía. Si nos quieren comentar también cuáles son las brechas en coherencia que observan en sus propias organizaciones, ahí los vamos a leer con mucho interés y mucha curiosidad también. Así que, Ale, te doy la palabra, nos quedan 5 minutitos. Oye, genial, me encantó la presentación, Isabel y Andrés, ayer la estábamos revisando, ¿verdad? Ya en la versión final. Hay mucha información que se recoge el estudio y creo que es uno de los pocos estudios que hemos visto desde DEC por lo menos que recoge la percepción de los colaboradores en el tema realmente de cómo ellos viven la experiencia o más bien la cultura cliente céntrica al interior de la empresa. Nosotros desde DEC les comentaba, hemos hecho estudios para conocer el estado del arte del CX, el nivel de avance, que también nos da un indicador más o menos que la mitad de los entrevistados de la empresa consideran que está en un nivel intermedio de avance, es decir, que aún nos queda mucha brecha por avanzar. Entonces, estos resultados también van muy en sintonía con lo que habíamos visto en otros estudios, es decir, nos falta, por supuesto, hay un nivel de avance medio en Chile, pero nos falta aún mucho por seguir desarrollando, creciendo. Y una de las falencias que tenemos, al parecer, es que se declara una estrategia, las ganas, digamos, de tener esta visión y de trabajarla, pero en el minuto de ejecutar e implementar, estamos aún al debe. Nos, nos pasan cosas aún en las organizaciones que no nos permiten realmente vivir esa estrategia y aplicarla internamente. Ahora, en cuanto a lo que tú nos dices, Isa, y la pregunta final, las hipótesis de por qué nos falta coherencia. También ahí lo comentan las personas, la audiencia, ¿verdad? Y algunas personas nos comentan quizá porque también las personas, los colaboradores, hay muchos que son tercerizados, y al ser tercerizado o ser proveedor externo, no viven de la misma manera esta cultura, no se ponen la camiseta, quizá falta alineación, motivación, capacitación, que impide que entonces estas personas puedan vivir la cultura como quiere que la empresa se viva. ¿Ah? A lo mejor falta co-creación también, ¿no? Porque vimos que los líderes tenían una mejor percepción que el resto de las personas. Entonces, las personas que están bajo los mandos, digamos, a lo mejor no se sienten parte de esta cultura y son meros espectadores más que actores o tomadores de decisiones en relación a cómo se quiere crear esta cultura. Bueno, mira, no tenemos preguntas. Aquí veo una en particular de Violeta. Hola Violeta, ¿cómo estás? Violeta desde BCI Seguros. Ella dice aquí, pregunta, qué interesante lo que plantean, ¿cómo implementar en la práctica la coherencia cuando las áreas operacionales creen que sus objetivos y metas de costos se contraponen con la calidad de servicio? Y eso es lo que hablamos también ayer, ¿verdad? Porque una parte es el querer definir esta estrategia y cuidar al cliente, y la otra parte es de ser productivo y eficiente, y a veces eso se piensa que no va de la mano. Entonces aquí Violeta nos plantea la pregunta directamente, ¿cómo podemos implementar esta coherencia? Ahí, Andrés, Isa, Eh, cuéntenos cómo yo- lo ven. do- tres ideas fuerza nomás, ¿ya? Lo primero es que antes, para empezar a implementar la coherencia, es muy importante entender muy bien el modelo de negocio y la estrategia organizacional, ¿ya? Eso es clave. Si no entiendo el modelo de negocio, no me meto en el tema de la coherencia y tampoco me meto en hacer una propuesta de valor, una experiencia de cliente. Hay que entender muy bien el modelo de negocio. Y en ese entendimiento del modelo de negocio, uno sabe que hay actores claves dentro de la organización que llevan el modelo de negocio. Entonces, en primer lugar, yo diría acercarse a esos actores clave y definir una coherencia organizacional y demostrar que la coherencia es parte también de la productividad. Eso como es el primer paso. Lo segundo es empezar a pensar en definir una gobernanza de la coherencia. O sea, no puede ser que tengamos proyectos aislados unos con otros que incluso compiten. Nosotros nos hemos dado cuenta en algunas organizaciones que nos, que nos contratan, por así decirlo, por la experiencia del colaborador. Pero por allá, así lejos, está la experiencia del cliente y por acá está, no sé qué, un nuevo sistema de omnicanalidad o una nueva innovación tecnológica. Entonces, si no hay una gobernanza clara, definida, en que vea y que vele por todas estas iniciativas para aprovechar la productividad
y la sinergia, y para que no estemos trabajando en proyectos que duran mucho, que son muy engorrosos, y porque se topan con otros, con las agendas de otros, etcétera, necesitamos esta gobernanza que nos indique claramente por dónde avanzar. Y lo tercero es la convicción. En el fondo, si es que no hay una convicción segura de que este es el camino, mejor no lo tomes, porque mejor tomes otro que es igual de legítimo, pero si quieres avanzar en coherencia, hay que avanzar muy claramente hacia dónde hay que ir con los elementos que mencioné anteriormente. Eso le diría yo como, como Ujú. respuesta. Violeta. Sí, y para Perfecto. complementar nomás, yo diría que no se trata de que, como dice ahí la pregunta Violeta, que claro, no se trata tampoco que las empresas, no sé, las áreas operacionales no tengan que tener en sus objetivos y metas los costos, ¿verdad? Sino que se trata que todos se sientan parte del mismo mosaico. O sea, en el fondo, uno de los cuadraditos, uno de los colores del mosaico, una de las partes del mosaico son las partes operacionales. Lo interesante es que no pierdan de vista que tienen metas de costo, pero que en el fondo esas metas de costo no se contraponen con las metas de cultura de cliente al centro o con otro tipo de metas más orientadas hacia el desarrollo de la cultura interna, que se sientan parte del mismo mosaico en el fondo. Muchas veces se sienten parte de otro mosaico. Claro, ahí como dice Karina, ¿cómo se hace cuando desde la gerencia se hace foco en el tema comercial y no tanto el CIEX? Entonces ahí el mosaico se desordena un poco, ¿no? Porque está en contraposición el tema de rentabilidad, costo, eficiencia, productividad, y no se está haciendo el espacio para que la organización eh, desarrolle e implemente acciones hacia el cliente y hacia el colaborador. Ahora, bueno, estamos en la hora. Yo solamente quería también comentar que en lo personal me parece que estamos en un momento súper álgido de personas, ¿no? De cultura, de talento, de miradas, de visiones, porque hoy día convivimos cuatro generaciones dentro de las empresas, ¿no? Baby boomers, X, millennials y Z. Entonces, a diferencia de hace 20 años, eh, que básicamente estaban los X o los baby boomers, digamos, trabajando. Hoy día son cuatro tipos de personas, de generaciones, digo, y a su vez muchos arquetipos de colaboradores que demandan distintas cosas. Entonces, ahí esto hace complejizar más la situación de por qué tenemos que pensar tanto en la cultura interna de la empresa y cómo nos hacemos cargo de esas distintas demandas y expectativas. Entonces, desde DEC hemos querido justamente abordar esta temática que es compleja, que es permanente y que siempre está en evolución, como el ser humano mismo. Así que en ese contexto agradecemos absolutamente e infinitamente la generosidad de ProQualitas de presentar los resultados de este estudio, como ustedes ya dijeron, básicamente en esta dimensión de relacionamiento de clientes, pero hay muchas aristas de las otras tres dimensiones que tienen que ver con personas, ¿verdad? Ética y sostenibilidad, que también son súper interesantes y relevantes de conocer más adelante, porque finalmente está todo conectado y si queremos tener esta visión holística y global de las empresas, también tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando en las otras disciplinas o los otros ámbitos. El mundo nos está empujando rápidamente a hacernos cargo de estas áreas, ¿verdad? Así que ya con estas últimas reflexiones y con lo que nos han dejado nuestro público, nuestros asistentes en el chat, queremos agradecerle, por supuesto, al público que asistió hoy día y también, por supuesto, a ustedes, Isabel y Andrés, por la generosidad, insisto, en mostrar estos resultados que están muy interesantes. Sí, mira, yo creo que el gran mensaje es no podemos seguir tan desconectados unos de otros y de proyectos tan desconectados también unos de otros. El gran desafío, a nuestro juicio, es la coherencia, como ya lo hemos planteado, pero aquí le hacemos un guiño a DEC tiene que ver con la humanización de la experiencia total. ¿Ya? Y no podemos generar, está comprobado, entre paréntesis, está comprobado que en la medida en que los trabajadores no recomiendan su empresa como un lugar bueno para trabajar, es muy probable que la experiencia del cliente tampoco lo sea. Entonces,
esa relación entre la experiencia del colaborador y la experiencia del cliente lo tenemos que asumir con mucha responsabilidad y disciplina, porque ahí está el gran desafío, ¿ya? De cuadrar, de sintonizar, de humanizar, eh, y de ver también las reales posibilidades que tienen nuestros trabajadores en nuestra empresa de cumplir esa promesa que le hacemos a los clientes. Y para cumplir esa promesa de los clientes, nuestros trabajadores tienen que estar motivados, tienen que conocer el sentido de por qué y para qué, tienen que saber muy bien qué se espera de ellos, también tienen que saber cómo lo tienen que hacer, pero fundamentalmente generar esos pasos de diálogo y conversación y de cercanía y acompañamiento para hacer que las cosas pasen de manera productiva, eh, y no virtuosa y no viciosa. ¿Ya? Eso es lo que quería decir. Yo nomás Perfecto. los quería dejar invitados a que se lleven el concepto de coherencia. Cuando uno dice que se lo lleven a sus vidas personales, chuta que es difícil, pero al menos para en el mundo laboral, que se lo lleven y traten de hacer esta como prueba de la blancura, el test de la coherencia dentro de sus empresas y empiecen a identificar dónde están esas incoherencias, esas brechas, en qué áreas, en qué proceso, en qué mirada, si realmente estamos teniendo esta mirada o no, cliente, colaborador, que conversan, que van de la mano, que una cosa lleva a la otra, que se lleven este concepto de aplicar el test de coherencia dentro de sus ¿Mm? organizaciones. Nosotros tenemos Perfecto. a disponibilidad después, Ale, Ujú. esa, para los clientes o para las personas que quieran, tenemos un prediagnóstico el nivel de madurez de coherencia. Y lo hacemos de Ok. manera gratuita, así que Ujú. los que se quieren hacer nos llaman y listo, ¿ya? Eso. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Isabel. Buenísimo el estudio y los resultados. Nos queda mucho trabajo por hacer aún. Y muchas gracias también, por supuesto, a la audiencia. Y hoy día sí, ahora sí digo, vamos a terminar la sesión. Les agradecemos, por supuesto, a todos. Y nos vamos a encontrar entonces en otra actividad prontamente de Textiles. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, Ale.